Para iniciar este proyecto importaré mi primera imagen a la línea de tiempo. Para escalar al tamaño de la composición utilizaré Control Alt F. Ahora activaré la posición con el atajo P. Me ubicaré en el segundo 2, pues es el momento en el que requiero que la imagen esté en la composición. Activaré el cronómetro de variación de la posición con un clic. Al hacerlo se ha creado un keyframe. Retrocederé al segundo 0 y cambiaré la posición que se encuentra en el eje X en 960 a menos 960. Al hacerlo, la imagen saldrá de la composición. La animación se dará de la siguiente manera. Entrará al lado izquierdo y se posicionará en el segundo 2 en la composición. Avanzaré un segundo más al segundo 3 y crearé un keyframe igual al anterior, utilizando el botón de agregar o quitar keyframe al lado izquierdo de la capa. Esto hará que la imagen se mantenga en la misma posición durante un segundo. Ahora la imagen debe salir de la composición. Para ello me posiciono en el segundo 5 y cambio la posición en el eje X a 2880. La composición se anima de la siguiente manera. Ahora, para que el movimiento se realice de una forma adecuada, voy a seleccionar los keyframes. Al ir al editor de gráficos, podremos comprobar que el movimiento que realiza el objeto, en este caso, es lineal. Para poder darle una suavidad al movimiento, verificaré en la parte inferior, en opciones de gráfico, que se encuentra en la opción editar gráfico de velocidad. Ahora pulsaré F9 luego de seleccionar mis keyframes. También puedo hacerlo dando clic derecho, asistente fotograma clave, desaceleración, aceleración suave o F9. Ahora el movimiento en el editor de gráficos ha cambiado. Empieza un movimiento suave, acelera, disminuye la aceleración y luego vuelve a acelerar. Ahora voy a arrastrar mi siguiente imagen a la línea de tiempo. Abriré la posición de esta imagen. Luego arrastraré la imagen 3 y 4 a la línea de tiempo. También abriré la posición de estas imágenes. Ahora copiaré los keyframes de mi primera imagen con Control C y luego los pegaré en la posición de mis otras imágenes. Previamente las selecciono dando clic a la primera imagen, Shift sostenido y clic en la última imagen que voy a trabajar. Me ubico en la línea de tiempo en el segundo 0 y pego los keyframes que he copiado. Ahora me posicionaré en el segundo 5, donde termina mi animación. Haré un recorte en mis capas. Previamente seleccionaré todas pulsando clic en la primera, Shift sostenido y clic en la última capa. Con el atajo Shift Control D cortaré las capas. Ahora eliminaré el exceso. Ahora me estoy quedando con la porción de la capa que requiero y tiene la animación. Ahora empezaré a desfasar las capas. Doy un clic fuera para quitar la selección y empiezo a arrastrar las capas hacia el segundo 3 de cada una de ellas. Me ayudaré con el selector de tiempo
para que la animación sea correcta. En este caso me sitúo en el segundo 3 de estas capas, en la siguiente en el segundo 6, luego en el segundo 9, y la animación se debe ver de la siguiente manera. En este caso se ve un espacio, eso quiere decir que no están bien cuadradas las capas. Me voy a ubicar en el momento preciso, voy a ampliar el zoom y ahí me puedo dar cuenta que hay una diferencia mínima en la ubicación de la capa. Entonces voy a arrastrar la capa hasta la ubicación requerida. Una vez haber corregido la posición, crearé un sólido. Voy a seleccionar nuevamente todas las capas y voy a cerrar la posición. Ahora crearé un sólido. Puedo ir aquí a capa, nuevo, sólido, o puedo utilizar el atajo control Y. Automáticamente se creará un sólido y tomará el color que hemos utilizado la última vez. Puedo darle clic en el panel de color para elegir el color que requiero para esta animación. Elijo el color y una vez que verifico que está aquí en el selector, acepto. Nuevamente acepto. El sólido aparecerá siempre en la parte superior. Voy a arrastrarlo hacia la parte final para que sea el fondo de mi animación. No requiero que mi sólido tenga toda la dimensión de la capa. Si deseo disminuir el tamaño, lo puedo hacer desde el extremo y ubicarlo al final de la animación a partir del segundo 14. Bien, en este sólido lo que haré es agregar un texto. Para crear un texto utilizaremos la herramienta de la parte superior, herramienta tipo horizontal. Al darle clic nos permitirá digitar en la composición el texto deseado. Lo seleccionamos y podemos utilizar el panel de carácter para poder elegir el tipo de fuente. Podemos elegir el diseño que creemos conveniente. Podemos elegir el color de relleno y también el borde. Puedo aumentar el ancho del trazo. En este caso lo colocaré en 3. También podemos cambiar el tamaño de la fuente. No olvidar que es importante tomar en cuenta el punto de anclaje. Nuestro punto de anclaje se encuentra al lado izquierdo. Podemos centrarlo utilizando el atajo control al inicio. Al hacerlo, el punto de anclaje se ubicará en el centro de nuestro texto. Ubicaré el texto en la parte superior y quiero que la escala de este texto en el segundo 15 sea al 100%. Para ello selecciono la capa de texto y abriré la propiedad de escala. Me ubicaré en el segundo 15 y activaré la escala en 100%, tal cual se encuentra en este momento. Voy a retroceder al inicio de mi capa de texto y colocaré la escala en 0, de forma tal que al pasar las imágenes el texto ingresará en una escala de 0 a 100. No voy a dejar que en ningún momento haya un espacio en blanco. Voy a ampliar un poco más la entrada de mi sólido y luego la entrada de mi texto. Ahora haré lo mismo con el logotipo. En este caso tengo una imagen que he importado, la colocaré en la línea de tiempo
Acortaré el tamaño de la capa a una extensión similar a la capa de texto. Me colocaré en el segundo 15 y activaré la escala. Presionaré clic en el cronómetro para marcar la escala al 100%. Me ubicaré en una posición debajo de mi texto. Lo alinearé horizontalmente. Me iré al inicio de la capa del logo y cambiaré la escala a 0. Ahora seleccionaré ambos keyframes y pulsaré F9. Entonces mi logo saldrá a la vez que mi texto. También puedo agregar un texto sobre la imagen inicial de mi animación. Me ubicaré en el segundo 0 cuando aparece mi primera imagen. También puedo utilizar, voy a abrir su keyframe de posición, de mi primera imagen, y es aquí cuando se va a mantener un segundo en el plano. Agregaré aquí la palabra felinos. Tiene el último estilo que utilicé para mi texto con nombre. Este mensaje aparece cuando tengo el bloque de mayúsculas activado. Simplemente lo desactivo. No olviden colocar el punto de anclaje al centro con control al inicio. Puedo ampliar el tamaño de mi texto y también hacer que venga en escala o que ingrese de la parte superior o inferior de mi composición. Hagamos que ingrese de la parte inferior. Para ello activaré la posición de mi texto. Quiero que en este segundo se ubique aquí. Para ello marcaré primero la posición. Estoy en el segundo 2 de mi composición. Ahora retrocederé al segundo 0 y me ubicaré en el eje Y, aquí, y cambiaré la posición. Entonces, al iniciar, pulsaré el F9 para cambiar la velocidad y se desplazará de la siguiente manera. Si no quiero que se cruce con la imagen, puedo seleccionar ambos keyframes y arrastrar los keyframes a la derecha. Aparece aquí y para que no se cruce con la imagen, puedo mover más a la derecha los keyframes. Entonces no se cruzará con la imagen del felino. Estará allí. Voy a acercar un poco más los keyframes para que esto sea un poco más rápido. Entonces será de la siguiente manera. Se mantendrá allí y ahora quiero que el texto desaparezca. Entonces ahora activaré la escala de mi texto. Si está allí al 100%, quiero que al desplazarse la imagen, la escala se reduzca al 0% y desaparezca. Selecciono ambos keyframes y pulso F9. Listo. Con eso estaríamos terminando nuestro proyecto. Control S para guardar. Ahora veremos la exportación de la segunda forma.
por medio del Adobe Media Encoder. Clic en Archivo, Exportar, añadir a la cola de Adobe Media Encoder. Bien. Al hacerlo podremos ver nuestro proyecto en Adobe Media Encoder. Lo dirigimos hacia la carpeta donde deseamos guardar nuestro proyecto. En este caso ya está direccionado. Le colocaré un nombre. Y luego le daré clic en el botón verde Iniciar cola. Por defecto ya me trae el formato H264. Esto demorará según la cantidad de efectos de imágenes o videos que tenga mi proyecto. Ha terminado la codificación.